Podcast número 119. Continuamos con nuestra serie Liderazgo según Gedeón y hoy nos detenemos en un particular asunto que sucedió en la vida de este juez que Dios levantó. ¿Cuán distorsionada puede estar la imagen de Dios en la vida de un hijo producto del comportamiento de sus padres? Cuando Gedeón habla con Dios, culpa a Dios de todas las desgracias que le están pasando a su pueblo, que le está pasando a su familia y que le están pasando a él. Y en el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de que asuntos como estos suelen pasar todo el tiempo en las familias actuales. Bueno, este puede ser un aspecto a corregir por parte de nosotros como padres que somos los líderes de nuestras familias. Así que pon atención especial porque quizá no solamente este podcast te dé la información adecuada, sino que te vayas a sentir confrontado con una cruda realidad que viven las familias hoy en día. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy, que nos va a pegar un pequeño sacudón en la importancia de dar el ejemplo debido a nuestros hijos. Es parte de nuestra serie Liderazgo según Gedeón. Acomódate muy bien y disfruta el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Este está ahí, acobardado, y el Señor le está diciendo: valiente, a tu tiempo fructificarás. Y sabes qué, siento desde el fondo de mi corazón decirles a algunos que están escuchando esta predicación o están esta noche en este auditorio, volver a repetirles algo. El hecho de que no hayas fructificado hasta el momento no significa que no vayas a fructificar. Y no me vengas a hablar de tus 60 años. Y no me vengas a hablar de tu imposibilidad económica ni de tu barrio popular. No me hables de imposibilidades. Dios se ha parado hoy delante de ti para decirte: esforzado y valiente, aunque te estén diciendo vieja, olvidada, cincuentona, sesentona. Usted que se ha quebrado varias veces en su empresa, que lo ha intentado una y otra vez y siempre le ha salido mal, el Señor le sale esta noche al camino y le dice: esforzado y valiente. Yo, Señor, sí, tú. Si supieras lo que voy a hacer contigo en esta época de tu vida, si no te lo alcanzas ni, tú no sabes la virtud y el talento que han estado adormecidos durante mucho tiempo en tu vida. Si tan solo me creyeras, porque vas a ser la alegría, la bendición y la salvación para muchos aspectos en la vida de tu familia. ¿A quién se lo está diciendo? Al cobarde que sacude trigo en el lagar, al cobarde, al menesteroso, a la triste, a la fea, a la flaca, a la gorda, como quiera llamarla. Esa ingeniera que hoy estaba vendiendo empanadas y se preguntó, dijo: Señor, ¿hasta cuándo venderé empanadas si quiero volver a montar mi consultorio? Esta palabra es para ti. Para el hombre que anda en su bicicleta vendiendo tamales diciendo: pero si yo estudié, yo me preparé, mi mamá me dio, hicimos, yo ¿acaso no soñé? A esa gente que hay que decirle: oye, ¿no te has dado cuenta? La pandemia ya pasó. Hay gente a la que hay que decirle: oye, que te manda a decir Dios que la pandemia ya pasó, que hasta cuándo vas a seguir sacando la disculpa de la pandemia, o hasta cuándo vas a seguir lamiéndote las heridas del tiempo de la pandemia, porque ya la gente volvió a vivir, ya la gente volvió a empezar a soñar. Y entonces te estamos esperando de este lado, donde los soñadores y los valientes y los guerreros se ponen de pie y dicen: hasta hoy fue mi día de luto, hasta hoy fue la fecha de caducidad en donde dejaré de lamentarme por lo que perdí y me levantaré para trabajar a conquistar lo que Dios dice que yo debo conquistar. Hay algunos que van a brillar después de los 50, después de los 60, lo que Dios va a hacer con ellos. Valientes, esforzados y valientes. Ahora, el Señor entabla una conversación con Gedeón, ¿sí? El Señor está contigo, guerrero y valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Miren la perspectiva, la lente, la visual equivocada que tiene Gedeón acerca de lo que está pasando. ¿Quién era el culpable de la situación por la que estaba viviendo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Lo hemos visto. Pero cuando ibas a preguntarle a alguien del pueblo, decía: es Dios el que es injusto, porque si Dios fuera justo, no nos pasaría esto. ¿A qué se le parece?
Cuando tú vas a hablar de la pobreza, de la miseria de la sociedad, ¿qué te dice la sociedad? Si Dios fuera verdad, no permitiría tanto hambre en los niños, ¿verdad que sí? Tanta violencia. Si Dios fuera bueno, a Dios le achacamos, ¿cierto? La culpa que debe llevar el hombre, se la achacamos a Dios. Si Dios fuera Dios, no hubiera permitido que mi mamá se muriera en el COVID. Si Dios fuera Dios, nunca me hubiera quitado mi negocio. Si Dios fuera Dios, nunca me hubiera muerto mi bebé. Si Dios fuera Dios, mi marido nunca me hubiera maltratado. Si Dios fuera Dios. Eso es exactamente lo que está haciendo Gedeón. Está diciendo, a ver, está hablando con el mismo Dios. A ver. Y todavía le hace el pulso. No, si el Señor estuviera con nosotros, ya estuviera. ¿Acaso no nos sacó de Egipto y no hizo esto? No, si Dios fuera Dios, tendría que ser así. El Dios que yo busco, el Dios a mi manera. Déjame pintar, déjame decir, déjame que sea yo quien diga cómo debe ser la justicia y la misericordia de Dios. Si Dios fuera esto, no hubiera permitido, no hubiera hecho. Porque escúchenme, cuando los padres cometen tantos errores en la vida, la percepción de los hijos acerca de Dios se desdibuja, se deforma. ¿Por qué Gedeón está hablando así? Porque hubo una generación, su papá fue la generación, su abuelo fue la generación del silencio, su abuelo. Su papá nunca habló. Su papá siguió haciendo lo mismo que hacían los dioses de los amorreos, de los hititas, de los jebeos, de los jerjeseos, el abuelo, y generación tras generación. Entonces el hijo dice, discúlpeme, ¿de qué Dios me viene a hablar? Yo no conozco ese Dios. Si Dios fuera Dios, debería pasar esto. Es como cuando usted habla con un joven, de esos que lo primero que hacen cuando cumplen su mayoría de edad y tienen poder de decisión sobre su vida, lo primero que abandonan es la iglesia. Y uno dice, no se supone que lo trajimos acá desde que era un bebé, no se supone que fue parte de Roca Kids, no se supone que luego estuvo aquí entre los Timoteos, luego no se supone que que recibió palabra, que fue a 58.973 campamentos que compartió. No se supone que debería, y lo primero que hace es que se van. Entonces usted va y habla con ese muchacho y le dice, ¿por qué no volviste a la iglesia? Y dicen, ¿a qué? Pastor, no me hable de matrimonio porque el matrimonio no funciona. ¿De qué matrimonio me viene usted a predicar? En estos 26 años de mi vida solo he visto que el matrimonio no funciona. En estos 26 años de vida que tengo, lo único que veo es que la iglesia está llena de una recua de hipócritas. ¿De qué Dios me habla? ¿Del que anda con mi papá y mi mamá? Mi papá va a la iglesia. Es de los fundadores. Es ujir. Ayuda a sembrarla, a servir la cena. Recoge ofrenda. Mi mamá cantó un tiempo en el coro. Mi mamá dice, yo soy miembro fundador de esta iglesia. Usted los ve el domingo, pastor, eso levantan esos brazos y esas lágrimas de cocodrilo que les bajan por aquí. Cualquiera que vea a mi papá y mi mamá dice, ay no, qué piedad, ay no, qué santidad, qué gloria a Dios. Con esa misma boca con que mi mamá está diciendo gloria a Dios el domingo, está madreando a mi papá entre semana. Con esas mismas manos con que mi papá ayuda a recoger la ofrenda, con esa le tira las ollas a mi mamá y con esa le ha pegado. ¿De qué Dios me viene a hablar? ¿Del Dios de los hipócritas? Tenemos un negocio y he visto cómo mi papá tiene una doble contabilidad, cómo no paga los impuestos, cómo se roba, cómo cuando suena el teléfono dice mentiras, es un tipo muy mentiroso. De ese Dios, del Dios que anda con mi papá, ese es el que usted me está diciendo que, gracias, muy amable, conmigo no cuenten por allá. Es exactamente lo que está diciendo Gedeón. ¿De cuál Dios me hablas? En el siguiente miércoles vamos a estar viendo cómo el papá, Joás, el papá de Gedeón, tiene una estatua de Baal en todo el centro de la casa. Entonces Gedeón dice, ¿a cuál Dios debo creer? Cuando tú no vives correctamente el evangelio, cuando tú no obedeces correctamente a Dios, lo que estás haciendo es que le estás desdibujando la percepción que tu hijo tiene acerca de Dios. Y Dios te ha mandado a modelarlo. Modelas a Cristo cuando
Eres exactamente la misma persona que vemos aquí alabando al Señor el domingo y eres exactamente la misma persona el martes, el miércoles. Modelas a Cristo cuando, pudiendo enojarte, gritar, tirar la puerta, volver a decir las mismas groserías de siempre, bajas la cabeza, pides perdón, regalas un beso, concilias y avanza. Cuando tu matrimonio avanza, cuando la relación con tus hijos avanza, cuando cada día te santificas más porque te niegas a estar iracunda, irascible, gritando, mintiendo, robando. Acá no solo dice la palabra el que robaba, que ya no robe más. ¿No es cada aspecto de nuestra vida una oportunidad para modelar a Cristo? Claro que lo es. Pero queremos modelarle a Cristo al hijo al que le estamos diciendo ve a la iglesia, pero cuando venimos a la iglesia nos pasamos el semáforo en rojo y nuestro hijo nos ve cada detalle, cada cosa. Modele a Cristo. Permítase que sus hijos vengan a la iglesia, tengan una vida sana con Dios y cuando se le pregunte parte del motivo por los que ellos aman a Dios, digan: porque siempre lo vi en la vida de mis padres, porque cada beso que mi papá le daba a mi mamá me demostraba que Cristo era real, porque las veces en que mi mamá bajó la cabeza, se quitó el pan de la boca para darlo a nosotros, por las veces que mi papá llegaba cansado pero cumplía con su sagrado deber de darnos de comer, de pagarnos una educación, por las veces en que vi que el viejo se derretía de amor en la cocina por la vieja, la pellizcaba, la amaba, cuando se perdonaban, tenían dificultades como toda familia, porque vi en muchas oportunidades que soplaron los vientos sobre mi hogar, pero ese par de viejos en cada cosa modelaban a Cristo, sabían perdonar, sabían amarse, tratarse. Por eso creo en el amor, por eso creo en el matrimonio, por eso creo que el evangelio es real. Ay, si Joás, el papá de Gedeón, hubiera tenido una vida así. Si el papá de Gedeón verdaderamente hubiera cumplido con la ley de Dios, esa conversación hubiera sido distinta. ¿Sabe qué hubiera dicho Gedeón? Señor, qué bueno haberme encontrado contigo. Me han hablado tanto de ti, mis papás. Me lo han hablado porque me lo han contado, pero me lo han hablado con su manera de vivir. Bueno, ya sabes que te estoy esperando en joseordóñezcristiano.com, en donde encuentras este podcast y todos los anteriores capítulos. Muchos de ellos hablan de liderazgo, de fundamentos para la familia, de fundamentos para la educación de los hijos, de relaciones matrimoniales, de cómo perdonar, en fin, un sinnúmero de temas que están esperando por ti. Los encuentras ahí, en el botón podcast que está justo al lado del botón de donaciones. Y recuerda, si estás escuchando el presente podcast también en Apple Podcasts o Spotify, puedes darle compartir o dejar tus comentarios. Eso será muy importante para nosotros. Para nuestros oyentes en la plataforma de Google Podcast, lamentablemente esta no tiene ni calificación ni comentarios. Pero te invito a que lo compartas, porque quizá mientras estabas escuchando el podcast, vino a tu mente alguien que necesita escucharlo, que necesita corregir esas malas prácticas que hacen que la imagen de Jesús se desdibuje en la mente y el corazón de nuestros hijos. Por ahora, te deseo que siempre tengas una vida genuina, que cuando tus hijos te escuchen hablar de Cristo, digan: correcto, lo creo, porque cada cosa que hace papá o mamá muestran que ese Dios que anda con ellos es real. Que tengas un lindo día.